Vamos a estar mirando allí la palabra del Señor en esta mañana. En el nombre de Jesús. En estos versículos vamos a ver la oración de Cristo antes del amanecer. Vamos a ver la exclamación de Simón o el pedido de Simón y la respuesta de Cristo. También vamos a ver en estos versículos el ministerio por toda Galilea de Jesús. Vamos a ver también aquí la predicación y expulsión de demonios. También vamos a ver la curación de un hombre leproso. Así que vamos a estar mirando todos estos puntos en estos versículos. Y damos lectura en el nombre de Jesús. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Marcos capítulo 1, el 35 en adelante. Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Vino a él un leproso, rogándole hincada las rodillas, le dijo: si quieres, puede limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel hombre y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Sabemos por la palabra que Cristo no solo era divino, sino también humano o hombre, ¿sí? Tenía estas dos naturalezas, de la deidad de Dios, porque era Dios, y también humano, ¿sí? Así que después de un día largo, vimos la vez pasada, un día arduo del Señor, de predicar la palabra, de sanar a la suegra de Pedro, de echar fuera demonios, de sanar a muchos enfermos. Y de una noche ardua también, porque el Señor toda esa tarde, todo ese día, sanó personas enfermas en la casa de Pedro, hizo milagros, echó fuera demonios. Así que después de ese día arduo y de esa tarde ardua de trabajo, de ministerio del Señor, tuvo esta necesidad de ir a un lugar desierto, apartado, a orar, a estar a solas con su Padre. Sintió esa necesidad. Por eso el texto allí nos dice: muy de mañana, siendo aún oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar desierto, a un lugar apartado de toda la multitud. Lo cual el Señor nos ha enseñado en cierta oportunidad en su palabra, diciendo que cuando nosotros oramos debemos entrar a nuestro cuarto, a nuestro lugar solo, cerrado la puerta, y orar a nuestro Padre que está en secreto, y el Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. Y Jesús aquí ha hecho eso, y lo ha hecho varias veces después de predicar la palabra, después de orar, de sanar enfermos, de echar fuera demonios. Jesús siempre ocupaba un momento para estar a solas con su Padre, ya sea en gratitud al Padre por lo que había hecho el Señor a través de su vida, lo que había hecho Dios a través de la vida de Jesús, de su Hijo, o para también
buscar nueva fuerza, fortalecerse en el Señor para continuar la obra, para continuar el ministerio. Y estos son ejemplos que nosotros debemos de tomar hoy en nuestras vidas, hoy en esta generación que nos toca a nosotros vivir, y inculcar esto a los que vienen. La importancia de la oración, la importancia de tomar ese tiempo y estar a solas con Dios. Es bueno orar en grupo, como iglesia, orar en familia, pero qué bueno es también y más importante para nuestra vida personal y espiritual de apartar un tiempo y estar a solas con Dios. Ya sea antes de tomar una decisión o después de haber tomado una decisión, antes de compartir la palabra y después de compartirlo, antes de hacer algo, ¿sí? Por ejemplo, uno a la mañana cuando se levanta, antes de ir a trabajar, siempre se toma ese momento de orar y estar a solas con Dios, en agradecimiento y en pedir fortaleza al Señor para transitar todo ese día que nos toca transitar. Y después a la noche también uno, en agradecimiento por el día que el Señor nos da y reconociendo nuestros errores, nuestras faltas que habremos cometido durante ese día, arrepintiéndonos y acercándonos al Señor y pidiendo nueva fuerza para comenzar el día que sigue con nuevas fuerzas en el Señor. Entonces el Señor allí oraba en este lugar desierto, solitario. Allí derramó su corazón en oración delante de su Padre Celestial. Y como dije, pudo haber sido en acción de gracia por todo lo que el Señor había hecho anteriormente. Y también para pedirle fuerzas necesarias para seguir realizando esa obra. ¿Sí? Recuerda, y esto tiene que quedar en claro, ¿verdad? La obra que el Señor más ha hecho énfasis fue la predicación de la palabra. No era tanto el hacer milagros, no era tanto echar fuera demonios o sanar enfermos. La obra más importante que Cristo vino a hacer es traer el reino de los cielos, las buenas nuevas, el evangelio de salvación. Y eso debemos nosotros de tener siempre en cuenta. No digo con esto que el Señor no va a hacer milagros o sanar enfermos o echar fuera demonios, tanto en ese tiempo como ahora. Claro que el Señor lo puede hacer porque Él es soberano, Dios. Él puede hacer lo que quiere, lo que se le plazca. Nadie le va a decir no haga esto o hace esto otro. Entonces Jesús allí derramó su corazón por todo lo sucedido. Jesús atribuyó gran importancia a la oración. Por eso Pedro nos enseña en 1 de Pedro 2:21 que Él nos dejó ejemplo. 1 de Pedro 2:21 dice que Él nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas, para seguir su ejemplo. Y en cuanto a la oración, tenemos ejemplo del Señor en todo el Nuevo Testamento, porque el Señor hizo énfasis en la oración. Nos dejó el modelo de la oración y nos enseñó la importancia de orar en reiteradas veces. Jesús oró cuando fue bautizado, antes de elegir a los 12 apóstoles. Oró Jesús antes de tomar esa decisión. En conexión con y después de alimentar a los 5,000, que en realidad no eran 5,000, a los 4,000, que en realidad no eran 4,000, eran mucho más porque no se cuentan las mujeres ni los niños, eran muchísimos más. Podemos multiplicar 5 por 2, 5 por 3, no sé cuántos hijos tenían estos matrimonios que fueron en ese lugar a escuchar a Jesús y fueron alimentados. Y Jesús oró en ese momento tanto por los panes y los peces. Es decir, la importancia también de orar cuando uno come, ¿verdad? O cuando uno va a hacer algo. Oró también antes de preguntarle a sus discípulos quién decían la gente que era Él y quién decían ustedes que soy yo. Y ahí el Señor le reveló a Pedro quién era realmente el Mesías, quién era Cristo. Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, del Dios viviente. En el monte de la transfiguración también Jesús oró. Cuando invitó a las personas, venid a mí y descansad de sus trabajos, de su fatiga, por decir así.
Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. El Señor nos enseñó también allí. En el monte antes de enseñar las bienaventuranzas, también el Señor oró y nos ha enseñado y nos ha dejado preciosas y maravillosas enseñanzas en su palabra allí. También en la Santa Cena Jesús oró. Por Pedro el Señor oró. El Señor le dice a Pedro, cuando Pedro decía, no te voy a negar, el Señor le dijo, Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Cuando en realidad sí le iba a negar Pedro. Pero el Señor no le dijo yo rogaré, sino dijo yo he rogado. Es decir, el Señor ya había orado. Y el Señor hoy está rogando, intercediendo ante el Padre por nosotros y por todos sus hijos. Entonces el Señor también nos enseña en Juan 17 la oración sacerdotal. Ese modelo que el Señor también nos dejó allí. Oró allí por Él, por sus discípulos y por todos los que iban a creer en Él. Los que creen hoy y los que van a creer en Él. En el Getsemaní, el Señor derramó su corazón allí. El Señor como humano allí, vemos allí que el Señor era también 100% humano. Porque dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. El Señor no quería, en su naturaleza humana no quería morir en esa cruz por todo, porque sentía el peso del pecado de todo el pueblo de Dios. Y el Señor sintió dijo, mi alma está destrozada, está quebrada. Y ahí vemos la humanidad de Cristo. Y el Señor allí oró y clamó al Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y eso también nos enseña en la oración, Señor, cuando pedimos algo a Dios, Señor, quiero esto otro, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Si en tu soberana voluntad, Señor, me quieres dar o me quieres sanar o quieres hacer este milagro, hazlo. Pero si tú quieres que en medio de esta dificultad o esta situación te quieres glorificar, pues gloria a tu nombre, que se haga tu voluntad. Solo dame fuerza y que mi fe sea aumentada. Y el Señor hace esa obra. El Señor hace esa obra. En la cruz Jesús oró. Perdónalo, Señor, porque no hacen no saben lo que hacen. Perdónalo, Señor. Le estaban crucificando y Jesús estaba pidiendo perdón por ese pueblo que le estaba crucificando. Qué amor tan grande, incomparable con nuestro amor humanamente. No se compara el amor de Dios. El Señor estaba orando, pidiendo que Dios le perdone a esas personas que le estaban crucificando porque no sabían lo que hacían. Estaban cumpliendo lo que dice el Antiguo Testamento, pero no sabían lo que hacían, aunque también serán juzgados por lo que hicieron. Después de su resurrección también el Señor oró por sus discípulos y oró por todos aquellos que iban a creer. Entonces esta referencia de oración que tenemos en la palabra del Señor se debe considerar como un ejemplo para nuestra vida, para una vida de oración, una vida de gratitud, de agradecimiento al Padre, una vida rendida en oración, porque la oración es la respiración nuestra. Así como no podemos vivir sin respirar, no podemos estar si no oramos. Nuestra alma, nuestra vida necesita de la oración. Necesita de la palabra de Dios. Por eso cada vez que leemos su palabra debemos de orar. Y aun cuando no leemos su palabra debemos de orar. Porque la oración es como ese vaso de agua cuando estamos sedientos. Necesitamos realmente de la oración. Hoy más que antes y mañana más que hoy. Cada día necesitamos inclinar más nuestro rostro, nuestro corazón delante de Dios en oración. Entonces tenemos este modelo que el Señor nos dejó aquí, que se levantó muy de mañana y siendo muy oscuro, se fue a este lugar a orar, a estar a sola con el Padre Celestial. Jesús en sus oraciones nos dejó este modelo.
Y como Pedro dice, que debemos de seguir sus pisadas. No solamente en la oración, hoy vemos aquí en estos pasajes, ¿sí?, en cuanto a la oración, pero tenemos modelo del Señor en toda su vida. Ejemplos tenemos en toda su vida. Su oración en su oración como en sus hechos, el Señor siempre buscó la gloria de Dios, ¿sí? Y es lo que debemos hacer nosotros, tanto en nuestras oraciones como en los hechos que hacemos, en las obras que hacemos. Siempre debemos de buscar la gloria del Padre. No gloriarnos nosotros, no hacer que nosotros seamos vistos. Si no nos ven nadie, no importa. Con que el nombre de Dios sea glorificado, nos debe bastar y nos debe sobrar. Porque Cristo es lo que siempre buscó, la gloria del Padre. Porque eso es lo que vino a hacer, que el nombre de Dios sea exaltado, sea glorificado. Porque, por ejemplo, tenemos pasajes como Mateo capítulo 11, versículo 25 al 26. Te alabo, Padre, dijo Jesús, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces tenemos allí en nuestro pasaje, en el versículo 36 al 37, Simón y los que estaban con él fueron a buscarle a Jesús y habiéndole hallado le dijeron, todos te buscan. Pedro fue allí adelante con los otros 3 apóstoles en ese momento y con otro grupo de personas diciéndole, Señor, todos te buscan, cuando le hallaron. Estos hombres buscaban a Jesús diligente y ansiosamente. Estaban decididos a encontrarle al Señor. Y su intención era traerle nuevamente a Capernaum, a ese lugar donde el día anterior había hecho milagros, había sanado enfermos, había liberado a personas de demonios. Estos discípulos fueron a buscarle al Señor. Querían traerle a toda costa a ese lugar donde todos le estaban buscando y multitudes le estaban esperando. Entonces, muy animado, Pedro como el resto le dijeron, Señor, todos te buscan. Como si el Señor le hubiese dicho, bueno, qué lindo, todos me están buscando, me voy a ese lugar, ¿sí? Pero el resultado fue que Jesús no permitió que la multitud o sus discípulos le dijeran a dónde debía ir o qué debía hacer, porque Él ya tenía una orden, ya tenía un plan bien realizado. Ya mucho antes de la fundación del mundo, el Señor ya tenía un plan realizado. Ya sabía para qué debía venir y para qué vino aquí en la tierra. Él vino desde el cielo, desde su Padre, a hacer la obra del Padre. Y no iba a permitir que tanto sus discípulos como la multitud le dijeran a dónde debía ir o qué debía de hacer. Entonces vemos allí en el versículo 38 que el Señor le dice, vamos a otra parte, a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido, para hacer la voluntad de mi Padre. En otros versículos nos dice el Señor, para hacer lo que el Padre me envió a hacer. No vengo para hacer lo que ustedes quieren que yo haga, vengo para hacer la voluntad del Padre, porque para eso vino el Señor. Por supuesto, invita a sus discípulos cuando dice, vamos, ¿sí?, diciéndole, ustedes vengan conmigo, ustedes tienen que venir a hacer lo que yo hago, ustedes deben de imitarme a mí y hacer lo que yo hago. Y es lo que nosotros debemos hacer, imitar al Señor, hacer lo que Él hizo, que es predicar la palabra, que es amar, tener misericordia, tener fe. Jesús nada dice de realizar milagros en estos lugares donde Él iba a ir, pero es evidente que lo hizo. Es evidente que Él sanó,
enfermos, que Él liberó personas endemoniadas en todas las regiones alrededor de Capernaum, o sea, en toda Galilea, donde predicó la palabra del Señor. El Señor hizo mucha énfasis en la predicación de la palabra, en predicar el Evangelio, en anunciar las buenas nuevas, porque los milagros cumplían ese propósito de anunciar el reino de los cielos, de anunciar que el reino de los cielos se había acercado a las personas. Los milagros servían para confirmar el mensaje de Dios, el mensaje de salvación, mostrar quién era Él, el Hijo de Dios y Dios mismo. Subraya Jesús la predicación que enseña que los seres humanos son salvos sin que estén obligados a obedecer todas las regulaciones rabínicas. Porque es lo que hacían los maestros en ese entonces. Hagan esto otro, cumplan esto. ¿Sí? Esto dice la ley, esto dice la tradición rabínica. Y por esto van a ser salvados, por esto se van a salvar. Y Jesús subraya en su predicación que no era necesario eso para ser salvos. Proclama el Señor que el ser humano entra al reino de los cielos solo en base a la sangre que iba a ser derramada por Él mismo. Su propia sangre, su vida. Que las personas iban a ser salvos por Él. Que no hay otro camino, que Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro. Podrán suscitar otros caminos, pero no son el camino verdadero. Jesús es el camino. Por Él, por su vida derramada en la cruz, las personas eran salvas y son salvas. No por lo que nosotros podamos hacer. Si nosotros hacemos hoy algo, es porque su Espíritu nos impulsa a hacer. Es porque Él nos lleva a hacer las obras que quiere que hagamos, las que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Pero eso no nos salva. Nos salva lo que Él hizo. Nos salva el Señor Jesucristo. Él es nuestra salvación. Su sangre derramada en la cruz es la que limpia nuestros pecados. No que podamos cumplir ciertos rituales o ciertas tradiciones, como en otra época o como en otros lugares se enseña. Dice el versículo 45 allí de Marcos 1, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. En Marcos 10, 45. Marcos 10, 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Marcos 10, 45. Él vino a dar su vida en rescate de muchos. Por medio de dicha predicación, Jesús cumplió el verdadero propósito por el cual dejó el cielo y vino a la tierra. Él en su predicación enseñó que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vemos allí en nuestro texto, porque con este propósito he venido. Porque para esto he venido, dice allí el verso 38. Para esto he venido, para predicar el Evangelio, tanto en Capernaum como en toda Galilea, en toda Judea, en toda Jerusalén, en todo Israel y en todo el mundo. Para esto el Señor ha venido. Para esto el Señor preparó a sus apóstoles y prepara hoy a maestros y pastores y predicadores para que prediquen el reino de los cielos, para que prediquen las buenas nuevas de salvación. ¿Sí? Para esto el Señor levanta hombres y mujeres. Para esto el Señor nos prepara y nos levanta. Para que anunciemos las buenas nuevas de salvación. Porque para esto he venido, dice el Señor, a que el reino de Dios nazca en los corazones
de cada persona, de cada familia. Segunda de Pedro 1:19 nos dice Pedro allí: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugares oscuros, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana nazca en vuestros corazones. Y Juan 1:11 al 12 nos dice allí el apóstol: Él vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en el Evangelio. Esa fue la predicación de Jesús. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Así que viajó por toda Galilea predicando el Evangelio en sus sinagogas y en todo alrededor expulsando demonios. Nos dice allí el versículo 39 de Marcos 1. Predicando en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Aunque no se menciona sanidades en este lugar, sino expulsión de demonios, sino más bien eso. Pero en su recorrido, el Señor ha sanado enfermos en multitudes y en reiteradas veces. Pero también hubo lugares donde el Señor no pudo sanar enfermos ni hacer milagros. El Señor no pudo echar fuera demonios. No porque Él no haya podido, no porque Él no tenga el poder o la autoridad, sino porque en esos lugares no había fe. No había personas que creían. Por ejemplo, donde Él está, donde Él era, en Nazaret, en su ciudad. El Señor dice: el profeta no es profeta en su propia tierra. Las personas allí no creían en Jesús, sino que decían: no es este el hijo de María, de José, no están sus hermanos, sus hermanas allí. No creían en Jesús, claro, porque lo vieron 30 años al Señor como carpintero, como hijo de José, de María, quizás compartiendo con sus hermanas y hermanos en ese lugar. Entonces, de pronto decir: ¿este es el Hijo de Dios? ¿Este es el profeta? ¿Este es el Mesías? ¿Este es el que iba a salvar o el que va a salvar? ¿Este es el prometido en el Antiguo Testamento? Entonces no creían en Él. Y el Señor no pudo hacer milagro en esos lugares. Y eso lo tenemos, ese relato, en Lucas capítulo 4, versículo 25 al 26. Cuando fue rechazado en su propia ciudad, en Nazaret. El verdadero Señor y el Salvador del mundo era rechazado en su propia ciudad. ¿Cuántas veces ocurrió esto o puede ocurrir en nuestras vidas o en muchos? ¿Sí? Cuando venimos al Señor y somos cambiados, somos transformados y de pronto le hablamos de Dios, le hablamos del cambio que Dios puede hacer o de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. A mí me ha pasado. Y muchas personas: pero si vos eras así, si vos eras esto, si vos eras esta clase de persona. Bien te dicen, ¿verdad? Era. ¿Sí? Entonces te tienen y te conocen como lo que era. Y se quedan con eso. Tienen su vista muy corta, diría Pedro. ¿Sí? No ven más allá. No conocen o no saben lo que Dios ha hecho en nuestras vidas o en la vida de cualquier persona que viene a los pies de Cristo. No ven ese cambio. ¿Sí? Con el tiempo, por supuesto, ven y se dan cuenta. ¿Sí? Muchos reconocen y te lo dicen, otros no. Pero no importa eso. No importa esas cosas. No importa si somos reconocidos o no somos reconocidos. Lo importante es que el nombre de Dios sea glorificado y esas personas que antes te veían de una manera y hoy te ven de otra forma, vengan a buscar ese cambio en Dios. Crean en el Señor por tu testimonio, porque adornas el Evangelio de Jesucristo con tu vida transformada y cambiada.
por el poder del Evangelio de Jesucristo. Entonces, Jesús verdaderamente era y es el Salvador del mundo. No hay otro. Y es evidente que en las sinagogas donde Jesús predicaba y donde los apóstoles muchas veces predicaron, el Señor usaba estos lugares, Dios usaba estos lugares como medio más importante o poderoso para extender el Evangelio, para extender el reino de Dios, tanto a los judíos como a los gentiles, aunque en esos lugares había más judíos. Porque como dijo Jesús en una oportunidad, que Él vino a lo suyo. La palabra dijo, que Él dice allí en Juan 1, 11 al 12, Él vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Por eso Jesús hacía mucho hincapié en estos lugares en las sinagogas. En otra oportunidad Jesús le dijo a los sacerdotes cuando fueron a apresarle, todos los días, cuando le quisieron apedrear, todos los días estuve con ustedes en las sinagogas. ¿Y por qué no lo hicieron en esos momentos? Entonces, Dios usó estos medios para extender el Evangelio, tanto entre judíos como gentiles. Aunque Jesús no se limitaba a las sinagogas, porque no hay límites para Él, sino que iba por todos lados esparciendo la buena semilla del reino de Dios, por toda Galilea. Vamos a otros lugares vecinos, porque para esto he venido, para predicar el Evangelio. Entonces vemos aquí la importancia de la oración y la importancia de ocupar ese tiempo de estar a solas con el Señor. Y que no nos debemos delimitar a un lugar físico, sino que ocupar todas las oportunidades que el Señor nos da para extender su reino, para extender su palabra. Ya sea con un amigo, con un compañero, en la escuela, en el trabajo, donde uno esté, donde uno se encuentra, ¿sí? En el negocio, con las personas que uno está. Orar, Señor, esta es la oportunidad de poder predicarle a esta persona de ti, de hablarle de ti. No limitarnos a un lugar, sino que buscar las oportunidades que el Señor nos da para extender su palabra, su reino. Vemos allí en el versículo 40, dice, vino un leproso, o se le acercó un leproso suplicándole de rodillas. Y esto ocurrió después del Sermón del Monte, porque esto lo vemos en Mateo capítulo 8, versículo 1 en adelante, después del Sermón del Monte, que se le acercó este leproso y se postró delante del Señor de rodillas delante de Él. Y lo que se debe quedar perfectamente en claro en estos pasajes, el punto es que Jesús no menosprecia a nadie. ¿Sí? Porque tenemos pasajes como Levítico 13, 1 al 5, que el leproso debía estar lejos. Debía estar lejos del campamento. En Levíticos 13, capítulos 13 nos habla, ¿sí? Cuando el Señor mandó a través de Moisés que el leproso debía estar lejos del campamento, lejos en el campo allí solo, y decir soy inmundo, soy leproso, para que las personas sepan que era una persona inmunda. Pero Jesús no rechaza a ninguna persona, porque todo aquel que se acerca a Él los toma, Él los abraza, lo perdona, lo sana, lo limpia, lo hace nueva persona. Entonces, el Señor no menosprecia a nadie, ya sea leproso, ciego, sordo, mudo, ¿sí? Etcétera. Él vino al mundo para ayudar, para sanar y para salvar a todos los pecadores. Y los judíos, los intérpretes de la ley, los maestros, los rabinos, le decían, Señor, ¿por qué comes con los pecadores? Y
Jesús le dice, no he venido a buscar a los que están sanos, sino a los que están enfermos. A los pecadores, he venido a ellos. Porque ¿qué es más fácil? ¿Sí? Como le dijo en otra oportunidad al paralítico que le bajaron por el techo, ¿qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados que decirle a este, levántate y anda? Y para que vea, dijo el Señor, que Él tiene el poder y la potestad, le dijo al paralítico, no solo tus pecados te son perdonados, sino levántate, toma tu lecho y anda. Y el Señor hizo el milagro allí. Porque para eso vino el Señor. Para sanar, para ayudar al menesteroso, al necesitado y para salvar a los pecadores. Algunos con severidad en aquel entonces como ahora, personas sin amor juzgan y dicen que los sufrimientos físicos provienen de algún pecado. Dice, este está enfermo, está así por su pecado. Por su pecado, porque le dio la espalda a Dios, porque hizo tal cosa. Por eso está así. Por eso tiene esta enfermedad. Por ejemplo, en ese entonces un leproso tenía que ser una persona moralmente mala. Seguramente que se tomaban cuando María fue enferma de lepra, por haber claudicado, por haber hablado mal de su hermano, por haber dicho cosas de Moisés, el siervo del Señor. Entonces, y así como María, como muchos otros también, que nos habla el Antiguo Testamento. ¿Sí? Personas que eran enfermas por sus pecados. Entonces se tomaban estos pasajes y decían, no, una persona leprosa era una persona moralmente mala. ¿Sí? No se merecía el perdón de Dios. No era perdonado o perdonada por Dios. Era excluida, no solamente de la sociedad, sino de Dios. Y juzgaban a estas personas. Y Cristo condenó terminantemente esto. Esta clase de juicio. En una oportunidad, lo cual ya la vimos la otra vez, el Señor dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con la medida que nosotros medimos, con esa medida vamos a ser medidos. Si nosotros juzgamos a alguien sin conocer a la persona, con esa misma medida nosotros vamos a ser juzgados. El día del juicio, aquel día final. Entonces el Señor condenó terminantemente esta clase de juicio. Y hemos visto, yo lo he visto, lo he visto en otra época, cómo las personas juzgaban a alguien que estaba enfermo o a alguien que sufría. ¿Sí? Por esto le pasa esto, por aquello le pasa esto. Seguramente que yo fui también una de esas clases de personas que juzgaba sin conocer, sin saber la situación de esa persona. Felizmente que uno se arrepiente y pide perdón al Señor, a la luz de la palabra, reconoce sus errores, porque es mejor ahora, ¿sí?, reconocer nuestros errores, es mejor ahora tener cuentas cortas, como dice el Señor, y no esperar aquel día del juicio y ser condenado o echado en el infierno. Entonces el Señor condenó terminantemente esta clase de juicio. De modo que todos debemos ser compasivos, misericordiosos con el necesitado. Tenemos pasaje, por ejemplo, como Efesios 6, 6 al 7. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. O pasajes como, por ejemplo, Filipenses 4 al 8. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Dice el versículo 17 allí de Filipenses 4, frutos que abunden en la cuenta del otro. Y eso es lo que no quieren las personas. No, el fruto tiene que abundar en mi cuenta, no en la cuenta del otro.
Pero sin embargo, la palabra del Señor nos enseña que debemos de pensar todo lo bueno, lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en la otra persona. En eso debemos de pensar. En eso debemos de apuntalar y ver esos frutos para que abunde en la cuenta de la otra persona. Si está mal, en pecado, ayudarle, hablarle, predicarle el Evangelio, para que Dios en su amor y misericordia, si Él quiere perdonarlo y limpiarlo, lo va a hacer. Nosotros no vamos a hacer esa obra, porque no nos corresponde. Nosotros todo lo que tenemos que hacer es predicarle el Evangelio a toda persona. La obra lo hace el Señor. La obra lo hace Dios a través de su Espíritu Santo. Vemos que el leproso se le acercó lo bastante a Jesús para ver si podía tocarle al Señor. Se acercó lo bastante a Jesús. Claro, Jesús, el médico por excelencia. Pero como dijimos, según Levítico 13:45 en adelante, el leproso no se podía acercar a nadie. Pero en esta ocasión, este leproso no le importó. No le importó la multitud que estaban allí. No le importó si iba a ser rechazado o no, aunque fue con duda. Fue con duda. Pero no le importó eso. Se acercó al Señor para buscar el socorro, la ayuda. No le importó nada a este leproso. Se acercó al Señor. Hincada su rodilla, se acercó a Jesús de rodilla para ser tocado por el Maestro y ser sanado por el Señor. Se postró a tierra su rostro y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Algunos dicen, que no tenía fe este varón. No tenía fe, por eso le dijo, Señor, si tú quieres, no como hoy, ¿verdad? ¿Sí? Yo decreto, yo declaro, yo esto, ¿sí? Y como dijo alguien por allí, no aceptamos de ti, Señor, un no por respuesta. ¿Sí? Como si diciéndole a Dios, tenés que hacer sí o sí lo que yo quiero, no lo que tú quieres. Sino que este leproso fue humillado delante de Dios, se inclinó allí, dobló sus rodillas delante del Señor para ser tocado por el Señor. Y le dice, si quieres, puede limpiarme. No está seguro que Jesús le pueda sanar. No está seguro de recibir el milagro del Señor. Pero se somete a la soberana voluntad de Cristo. Señor, y lo que pasa con nosotros hoy en día. ¿Sí? Cuando pasamos enfermedades, cuando pasamos dificultad, algunos dirían, pero estás así porque no tenés fe. ¿Sí? O estás así porque estás en pecado. ¿Y cuántas acusaciones? ¿Sí? Así como aquellos 3 amigos de Job que vinieron y le acusaron de todo. Que después por último tuvieron que pedirle perdón y recompensarle. ¿Sí? Entonces, vemos aquí, en este relato, que pareciera que este leproso no tenía fe. Pero, ¿qué pasa? Que él se sometió a la soberana voluntad de Dios. Seguramente escuchó de Jesús, de sus obras, y se acercó al Señor, sin importar cómo estaba, sin importar la multitud. Él se acercó a Dios, se acercó a Jesús. Se sometió a la soberana disposición de Cristo. Le ruega y le implora que Él también, Jesús también puede ser objeto de la misericordia y de la bondad del Señor. Nosotros cuando estamos enfermos o pasando alguna dificultad, Señor, yo también quiero ser objeto de tu misericordia, de tu bondad. Y no es que no tenga fe, creo
firmemente de que tú tienes el poder y la autoridad para sanarme instantáneamente, o para que esta enfermedad o dificultad lleve un tiempo y tu nombre sea glorificado. Eso no es falta de fe. Eso es reconocer la soberanía de Dios, que Dios está por sobre todas las cosas. Que lo más importante es nuestra salvación, y nuestra comunión, nuestra relación con el Señor, con el Padre. No importa cómo estemos, enfermo, sano, como dije, cojo, leproso, ciego. ¿Sí? Hemos visto personas sin pies, sin brazos, sin manos, que tienen fe en el Señor, que creen, y es admirable a veces ver esos videos de personas que vienen así al Señor, sin un miembro de su cuerpo, pero que le creen al Señor, porque entendieron que lo más importante es la salvación de nuestra alma, el haber sido rescatado de la condenación, de la ira de Dios, que eso es lo más importante. No digo que lo otro no sea importante, claro que nadie quiere estar enfermo. Nadie quiere pasar necesidad. También es importante. Pero Dios en su soberanía sabrá cómo tratar con cada uno de nosotros cuando estamos pasando dificultad. Así que el Señor, compadeciéndose de él, del leproso, conmovido dentro de él, tal como dice Isaías 53, versículo 4 al 5, dice la palabra: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, heridos por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Aunque nosotros lo tuvimos por herido, abatido de Dios, el Señor llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, heridos por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Es admirable la bondad del Señor, la compasión del corazón de Jesús, tanto en palabras como en hechos, hacia todos, hacia las personas, hacia los demás. ¿Cuántos ejemplos tenemos aquí? Toma la condición de los afligidos como personal y los lleva ante el Padre. Porque dice en Romanos 8:34 que Él intercede por nosotros. Y nos dice también capítulos anteriores de Romanos que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles por nosotros. Jesús vivía en medio de una generación de líderes que eran expertos en legalidades, en legalismo, triviales. Y Jesús, en medio de esta superficialidad, Jesús se sobresale en medio de aquella multitud de líderes religiosos. Y hace énfasis en lo más importante de la ley que habían dejado los rabinos, los sacerdotes o los maestros de aquel entonces, intérpretes de la ley. ¿Y cuál es lo más importante? La justicia, la misericordia y la fe. Las angustias de las personas son su propia angustia. Jesús tomó nuestra dolencia, Jesús tomó nuestras enfermedades, las llevó en la cruz del Calvario. Allí pagó el precio por nosotros, allí sufrió nuestras dolencias, nuestras dificultades. Por eso hago énfasis en este Salvador, en Cristo. No tanto en los milagros, ni en los demonios que salían de las personas, ni en este leproso, sino en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Porque a Él debemos de mirar. Hacia Él debe estar puesto nuestros ojos, nuestra mirada, nuestra vida. Tanto cuando estamos bien como cuando estamos en abundancia, cuando estamos enfermos o cuando estamos sanos. Él es nuestro modelo a seguir. En los asuntos importantes de la ley, el Señor nos ha enseñado que lo más importante es la justicia, la misericordia y la fe.
Estas tres cosas no deben faltar en nosotros, como discípulos, como seguidores del Señor, como cristianos. Él toma nuestra angustia, nuestros dolores, ama tierna e intensamente a los afligidos y se muestra solícito para ayudarnos, para socorrernos. Extiende sus manos, como aquí en este leproso dice que extendió su mano, tocó y le dijo, quiero que sea limpio, quiero que esa lepra salga de tu vida. Y fue sanado. Instantáneamente la lepra salió de este hombre. El toque de Jesús tenía y tiene poder para sanar y perdonar. Por cuanto Él se compadece y se puede compadecer ahora mismo de nuestras debilidades, como dice Hebreos 4:15. Se puede compadecer ahora mismo de nuestras debilidades. La necesidad y fe del leproso halló la respuesta que buscaba. Halló esa respuesta. Como nuestra fe y nuestra necesidad hallará respuesta delante del Señor. Siempre ha hallado respuesta en Dios. Porque Él es la única fuente de agua viva, la única fuente inagotable. De Él viene nuestro socorro, nuestro pronto auxilio. Fue sanado. Al instante la lepra le dejó y quedó limpio esta persona. La curación fue completa e instantáneamente. Cuando Jesús tocaba o era tocado por alguien, instantáneamente esa persona era sanada. Pasó con la mujer que tenía flujo de sangre. Si tan solo tocara su manto, decía ella, seré sana. Y vaya que fue sana el momento que le tocó a Jesús, el momento que tocó el manto. Se sometió y fue dentro de la multitud buscando al Señor para tocarlo. Le tocó y fue sanado instantáneamente. Entonces, la curación fue completa e instantánea. Por supuesto, según la fe de cada uno en el Hijo de Dios, esta obra ocurre. ¿Sí? Eran sanados y restaurados al instante. Ahora, pensando en todo esto, lo que Cristo hizo y lo que los apóstoles hicieron, puse esto, que los sanadores de hoy imiten esto. Que imiten esto. Que sanen toda enfermedad de inmediato. Esos que dicen ser sanadores. Esos que dicen ser apóstoles. Que hagan estas obras. ¿Sí? Que levanten muertos. Ahora. Porque si sus pretensiones de poder hacer lo que Jesús hizo y lo que mandó a sus apóstoles hoy está vigente, deberían también resucitar muertos. Porque es lo que el Señor dijo en Mateo 10:8. Que hagan hoy eso. Sin embargo, hasta aquí no hemos sabido y no hemos visto que hayan resucitado muertos. Esos que pretenden tener superpoderes, ¿verdad? Muchos que revolean el saco y caen multitud, de otros que extienden o que escupen, no sé, un montón de cosas que hacen, ¿sí? Delante de la gente, engañando a la multitud, engañando a las personas. Aquellas personas que no leen la Biblia, por supuesto, son engañadas por estos pseudos líderes, pastores, apóstoles que hoy hay. Entonces, pensando en todo esto que el Señor y los apóstoles hizo, porque el Señor le dio autoridad y poder a sus apóstoles para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para que aun cuando una serpiente le mordía no iban a ser muertos, para que levanten muertos, para que resuciten muertos. Pero eso no ocurre hoy. No digo que el Señor no pueda hacer milagro en una persona hoy. No digo que el Señor no pueda sanar de cáncer o de cualquier dolencia de una persona hoy. Claro que lo puede hacer. Pero esa obra es de Él, no nosotros. Nosotros no tenemos poder para esas cosas. A veces no nos podemos ni sanar nosotros mismos de un dolor de estómago o de cualquier enfermedad. Mucho menos podemos sanar a otros. No como eso que te dicen, declara la palabra, tu boca tiene poder, tu lengua tiene poder. Sí, para maldecir o decir cualquier otra cosa. Porque el único que tiene poder en su boca es Dios.
es su palabra. Y cuando uno cree en su palabra, ocurrirán los milagros. Porque su palabra es espíritu y es vida. Cuando uno lo aplica eso en su vida, ocurrirán aquellas cosas que el Señor quiere que ocurran. En el versículo 43 al 44 vemos allí, Jesús le amonestó severamente e inmediatamente le despidió diciéndole, asegúrate de no decir a nadie nada, sino que ve, muéstrate al sacerdote para testimonio a ellos, ofreciendo lo que Moisés prescribió para tu limpieza. Jesús, tanto aquí como a este leproso, como en muchas otras oportunidades, decía, no le digan a nadie lo que ocurrió acá. No le digan el milagro que sucedió. Jesús no quiso que el hombre divulgara como quien la había limpiado o la había sanado. Tal vez pudo ser porque Jesús no quería ser reconocido como un obrador de milagro, sino como alguien que predica el Evangelio, como alguien que ha traído el reino de los cielos a la tierra. Así quería ser y quiere ser reconocido el Señor, como el enviado de Dios para salvar a los pecadores, como alguien que ha traído las buenas nuevas, el reino de los cielos, no como un obrador de milagros. El reino de los cielos se ha acercado, decía Jesús. Antes que nada, es la palabra, es el mensaje del Evangelio que salva. No es el milagro que podamos recibir del Señor, eso no nos salva. Es el Evangelio de Jesucristo que nos salva. Es la palabra de Dios lo que nos salva. No es el milagro que podamos hacer, porque el Evangelio es aplicado a nuestro corazón por el poder del Espíritu Santo y eso produce vida en nosotros y eso nos salva. Por eso dice Pablo que el Evangelio para muchos es locura, pero él decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es para salvación a todo aquel que cree. Entonces Jesús hizo énfasis en la predicación de la palabra, no solamente, no más en los milagros o sanidades que hacía. Eso confirmaba que él venía directamente de Dios. Como los apóstoles, cada vez que hacían milagros, resucitaban muertos. Confirmaban la palabra que Jesús le había dado. Confirmaban la obra de Dios. No era todavía el tiempo de Jesús de ser muerto. Por eso en varias oportunidades el Señor le decía, no digan a nadie, para no armar más alboroto de lo que ya había ahí. Porque ya los maestros e intérpretes de la ley eran celosos del Señor, porque el Señor iba amontonando multitudes. Entonces Jesús le recomendaba, le decía, le exhortaba, no digan a nadie. Si no ve y haz tal cosa. Pero este leproso fue desobediente, desobedeció el mandato de Dios. Así que, para no abortar el plan de Dios, el Señor le decía muchas veces, no digan a nadie, porque todavía no era el tiempo que Él diera su vida por los pecadores. Todavía no era el tiempo de morir en la cruz. Como el hombre salió y comenzó a divulgar el asunto, esparciendo la noticia tan extensamente que Jesús no podía entrar en ninguna ciudad abiertamente. Ya no lo podía hacer. Se quedaba en los lugares desiertos, afuera. Pero la multitud iban a él. Y esto nos muestra, hermano, de que la obra del Señor no es interrumpida por nadie. El Señor continuó y continuará haciendo su obra en los suyos, en su pueblo, en su iglesia. No ha sido interrumpido por la desobediencia de este hombre, porque la obra del Señor no será interrumpida, tanto por uno o por unos cuantos que quieran interrumpir la obra del Señor o el mandato de Dios. Lo que el Señor dijo que se haría, eso se hará. No importa quién se oponga. Diablo, mundo, carne, sistema, lo que sea, que se quiera oponer ante el Evangelio del Señor, ante la verdad de Dios, no podrá.
No podrá, porque se cumplirá todo lo que el Señor ha dicho. Eso no nos tiene que caber la menor duda de que se hará. Él sigue obrando en los corazones por medio de la predicación fiel de su palabra. Aunque haya muchos que tuercen el Evangelio y que desvían a muchos corazones a cualquier otra cosa, a fábulas, cuestiones genealógicas, a cuentos interminables. ¿Sí? La misma palabra dice que se amontonarán maestros y multitudes se amontonarán a escuchar a estos falsos que dicen obrar de multitud de formas, queriendo imitar o copiar al Señor o a los apóstoles. ¿Sí? Pero aquel que tiene su corazón inclinado al Señor, aquel que lee su palabra, el Señor le guardará. El Señor le guardará de todas esas falsedades. Y el Evangelio del Señor será predicado a toda criatura. Aunque, así como vemos que este leproso desobedeció el mandato del Señor, hay muchos que desobedecen. Pero esa desobediencia de uno o de unos cuantos no impedirá el propósito de Dios, no impedirá la obra del Señor en su iglesia, en los suyos. Se levantarán multitudes tal vez a querer impedir que la obra de Dios se cumpla. Pero el propósito de Dios se cumplirá, porque así Dios lo ha establecido. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Así como la lluvia cae del cielo y en la tierra y produce lo que tiene que producir, así su palabra viene a nuestros corazones y produce lo que debe producir, frutos para vida eterna. Amén.